Buenas tardes, compañeros. El día de la clase de hoy vamos a complementar lo de UDP-TCP y vamos a entrar a la parte de la capa de red en cuestión de la IP versión 4 y versión 6. Espero que estén compañeros del paralelo A para poder resolver sus dudas si es que tienen antes del examen. Tengo entendido que va a ser la siguiente semana y bueno, básicamente eso. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta respecto a la parte de la capa de transporte y a la capa de red, este es el momento. Lo voy a explicar con lujo de detalle para que puedan entender, ¿no?, de mejor forma y poder resolver bien su examen. El protocolo UDP ya lo hemos avanzado mucho. Es un protocolo sencillo en realidad, ya se ha hablado todo lo que se tenía que hablar de él. Básicamente el protocolo UDP contempla lo que es no está orientado a la conexión, tiene una cabecera muy ligera, cosa que hace eficiente, no eficiente, hace veloz, una entrega eficiente en cuestión de tiempo, ¿no? De los datagramas que se transmiten entre los diferentes hosts. En ese sentido, tiene esas ventajas UDP, no es orientado a la conexión, como les digo, y está orientado a todo lo que es real time, y esa parte sería. No vamos a redundar mucho, tampoco yo creo que redunden más de esto en el examen. La diferencia entre los dos que se van a ver de forma práctica es en la implementación de socket, que ya lo hicimos, tanto en TCP como en UDP. Son datagramas y no está orientado a la conexión, y es veloz. Y bueno, eso serían unas características principales que le hacen diferencia al TCP. Ya no vamos a hablar mucho de esto, a menos que tengan alguna duda específica. Vamos a hacer hoy día a más detalle lo que es el protocolo TCP. El protocolo TCP sí está orientado a la conexión. Tiene varios protocolos, varias formas de contrarrestar los altercados que pasen, ¿no?, en cuanto a la transmisión de la información. Tiene mucha fiabilidad. Un protocolo que está netamente ligado a lo que es la... también tiene segmentación antes. Protocolo que está totalmente ligado a lo que es no sé cuál es la palabra, fiabilidad, como lo mencioné, pero hay un término. El objetivo, bueno, lo que quiero decir es que es muy seguro en ese sentido. O sea, tiene todos los mecanismos para poder transferir los datos de una forma fiable. Bueno, básicamente es eso. Para usar esta fiabilidad usa varios protocolos. Bueno, el protocolo más conocido es el del saludo a 3 pasos. No sé cómo lo habrán llamado. También tiene pérdidas, perdón, controla pérdidas. Errores de bit. Todo esto es a nivel de la capa de transporte, por si acaso. Porque cada capa tiene su propia resolución, su propia forma de trabajar. En ese sentido, eh, cada uno está orientado a lo que quiere transmitir en su capa, ¿no? En la capa de enlace, en la capa de red y demás. En el siguiente tema lo vamos a ver a detalle con lo que es IP. No es nada tolerable a pérdidas, segmenta los segmentos. Acá ya no hablamos de datagramas, también eso cabe recalcar. Antes de eso, son segmentos. ¿Cuál es la diferencia entre segmento y datagrama? Que el segmento está numerado uno tras otro, vale decir que es una cola, es una pila, o sea, un paquete tras otro. Tienen que llegar en un orden correlativo, en cambio el datagrama no, va en ráfaga, esto permite su velocidad, ¿no?, como se mencionaba, pero en cuanto al protocolo TCP no.
El protocolo de transferencias es fiable, como lo redundé varias veces ahora. Tiene un procesamiento en cadena, ¿no? O sea, es a la respuesta, la pregunta, como vimos en lo que es el cliente servidor. eh, Request, response, y de vuelta la información. Tiene, bueno, maneja una ventana deslizante que se llama para el control de buffer, control de congestión tiene, que vemos como window en Wireshark al hacer un sniffer de nuestra red. Eso sería, digamos, a modo de resumen, la clase anterior y este tema, ¿no? Esta temática. No sé si alguien tiene alguna duda de los acá presentes, algo que desea aclarar, con mucho gusto, antes de pasar al tema de redes, ¿no? Al tema siguiente, a la capa de red. Bueno, si no hay más que mencionar, vamos a pasar a la capa de red. Bueno, el acuerdo de tres pasos, el three-way handshake, ya lo vimos en la anterior clase, un poco detalle. Ahora vamos a pasar a una capa más abajo. En realidad esta es la capa más importante, es donde están comprometidos ya casi todos los dispositivos de la red, que es la capa de red. Esta capa de red es la que se encarga de encaminar nuestros paquetes, nuestros datagramas, paquetes, como quieran llamarle, por todos los caminos disponibles que tenemos o que vamos a recorrer. Esta capa de red se encarga de transmitir simplemente eso. Vamos a dibujar aquí, esto va a ser los routers. Con esto vamos a hacer los routers. Se encarga de transportar simplemente eso por todo el largo de la red. Ya no vamos hace un momento estábamos hablando de host, de puntos de host a host. Eh, Evidentemente los hosts son los que manejan la parte aplicativa porque ellos tienen un procesamiento más avanzado y que está el destino son ellos, ¿no? Ya sea un computador, un celular, un servidor, etcétera. En cambio, en la capa de red ya estamos incluyendo lo que son los routers. Estos routers son, a diferencia de los computadores, también tienen una arquitectura similar, pero no son básicamente lo mismo. Tienen componentes totalmente distintos, un hardware totalmente especial, obviamente más sencillo para minimizar los costos y minimizar muchas cosas, pero en sí leen los segmentos, las cabeceras a capa 3 para poder direccionar. Esa es la palabra correcta. En la capa de red direccionamos por dónde van a ir, por dónde va a ir la información. Como podemos ver acá en el dibujito, eh, de este host para llegar a este host, digamos, están comunicando bajo el protocolo TCP o UDP en capa 4. Esto es irrelevante para la capa 3. En la capa de red, la capa número 3, lo primordial es poder llegar a este punto, que llegue de este punto a este punto. Para hacer todo este recorrido, en cierta forma parece algo, digamos, sencillo, pero como podremos o podrán recordar en computación de paquetes, se utiliza varias metodologías, varias formas, varios algoritmos que se encargan de esto. Actualmente en la capa 3 existen dos métodos, eh, dos enfoques, digamos, se puede decir, para manejar esto. El primero es el que lo vamos a llevar a detalle en materia, que son los algoritmos de enrutamiento.
Estos algoritmos de enrutamiento nos permiten, como su nombre lo indica, enrutar todos los paquetes, darle un camino, poder guiarlos por diferente o XZ path, ¿no? O ruta. Por ejemplo, acá hemos llegado a este computador con todos los routers. Ahora, por decir, vamos a cambiar de color. A ver, ahora sí. Digamos, quiere llegar al mismo host, pero ha pasado, qué sé yo, algo. Y digamos, me conecto de directa forma a este router. Este router se conecta a este router y este router a este router. Como podemos ver, en el camino negro hemos llegado por 5 routers de este host al otro host, de este a este. Hemos utilizado 5 routers, 5 nodos en el medio para poder llegar a ese computador. Pero digamos, un minuto después he hecho el mismo envío, pero mi algoritmo de enrutamiento ya no ha sido el mismo, siempre varía. Ahora ha ido por uno, dos, solo simplemente por dos routers, ya no he utilizado los 5. Es de esta forma como trabajan los algoritmos de enrutamiento. Hay protocolos a nivel de capa 3 que nos permiten organizar, distribuir y básicamente programar estos algoritmos de enrutamiento, depende de nuestro segmento de red que manejemos, ¿no? Acá ya entra lo que es arquitectura de redes. Ustedes o nosotros, digamos, alguno que trabaje en una empresa TI o que quiera hacer una arquitectura de red, tiene que ya estar consciente de las nociones de cómo va a ser su red, ¿no? Y bueno, básicamente parece sencillo, ¿no? Implementar tanto, o sea, quiero esta cantidad de computadoras en tal segmento, los routers, digamos, ya están en la empresa o donde sea, pero tiene que tener una forma, un protocolo de que se pueda enrutar. Puede haber, digamos, sectores donde no queremos que toque. Este router, por ejemplo, digamos, la información que hay en esta computadora con esta, no queremos que este router la vea, porque se conecta a otra, por decir, a otro piso, a otro departamento, si fuera una empresa, qué sé yo, como un banco, ¿no? Ese departamento de cajeros, digamos, y este es de ejecutivos, y no queremos que se conecte. Estos algoritmos de enrutamiento nos permiten esto, poder administrar el camino, el ruteo de nuestros paquetes, de nuestra LAN, en realidad, de nuestra red de área local, nuestra red de área extensa, etcétera. La otra metodología o la otra orientación, el otro enfoque es SDN, en inglés es Software Defined Network, acá lo voy a poner, SDN, Software Defined Networking. Este es el otro enfoque, ¿no? El segundo no lo llevamos en la carrera, sí, en la materia como tal, más que todo como parte teórica, digamos, para que se sepa que existen dos formas. El segundo está más orientado a lo que es redes de la vida real, digamos, empresariales que necesitan un control más estricto en su comunicación. Para esto utilizan diferentes vendors, diferentes programas, como bien lo indica su nombre, para poder delimitar la red y estar de adentro hacia afuera. Es un término no nuevo, pero es más sofisticada en ese sentido. Nosotros más que todo vamos a ver los algoritmos de ruteo, de enrutamiento como tal. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta esta parte de este tema. Este tema es tal vez un poco nuevo para los del paralelo B. Los del paralelo A creo que ya lo han llevado. Bueno, cabe recalcar también que el dispositivo más importante y el que se trabaja en capa 3 es el router. La configuración del router
va a ser lo más importante. Cada router tiene que estar configurado de forma que pueda aplicar estos algoritmos de enrutamiento para poder comunicar los dispositivos finales entre sí. Eso lo vamos a hacer con Cisco Packet Tracer o tal vez yo lo hiciera en el laboratorio, no lo sé. Eh, Esto lo voy a poner por acá. Es la parte más importante en realidad. Y bueno, vamos a resolver esa parte ahora. Aquí vamos a poner el dispositivo router. Todos tenemos un router en nuestras casas. La empresa ICP, cuando nos otorga el servicio de Internet, cuando nos presta el servicio y su IP, nos da también como préstamo un aparato que es un router. Hay de diferentes marcas. Y este router es el que nos permite distribuir en nuestro hogar el Internet. Puede ser por recepción, qué sé yo, fibra óptica, coaxial, Wi-Fi, etcétera. La arquitectura del router, bueno, es muy sencilla. No tiene la arquitectura von Neumann que tienen los computadores. Solo tiene un procesador de enrutamiento y un entramado de conmutación. También tiene una pequeña RAM y tiene un disco. Obviamente para tener persistencia, ¿no? No me equivoco, en Cisco se lo llama flash. No estoy seguro. Tiene un pequeño espacio de memoria. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda o preguntas de esta parte. Tal vez algún compañero que esté con el licenciado Blackwood tenga una práctica, algo para poder resolver ahí. Tal vez se pueda entender a más detalle cómo es que trabaja o cómo es que va a ser el siguiente examen, ¿no? Mientras tanto, vamos a seguir llevando los protocolos de enrutamiento. Los protocolos de enrutamiento son, bueno, el primero que se desarrolló, no más conocido, es el RIP. Otro que vamos a llevar es el OSPF y el que más se utiliza el BGP. En el RIP existe el RIP versión 1 y el RIP versión 2, cabe recalcar. Tienen una diferencia grande que el RIP, el versión 1 solo trabaja con segmentación por clases. No está todavía configurado, no está todavía la parte del subneteo. No tolera el subneteo, este, este, esta, este protocolo. El protocolo IP, que bueno, es uno de los protocolos de la capa 3, pero es el protocolo más importante, es el que estamos llevando. Hay dos protocolos, IP versión 4 es el que trabajamos, el que se puede, el protocolo que va a ser con fin de estudios en la materia. Actualmente se está lanzando lo que es el IP versión 6. Nosotros vamos a llevar como lujo de detalles el IP versión 4, es el que más así trabajado, es el que actualmente funciona en la mayoría de dispositivos en el mundo. Otro protocolo importante en esta capa y que lo hemos visto también en Wireshark, no sé si recordarán, es el protocolo ICMP. Es un protocolo de errores. Básicamente te indica si puedes dar ping o no a un destino, si es alcanzable o no. Se fija el alcance, más que todo.
A nivel de capa 4 hablábamos de lo que es datagrama y segmento. Segmento era para el protocolo TCP y para datagrama para el protocolo UDP. En lo que estamos en la capa 3, en la capa de red, nosotros le vamos a llamar paquete o datagrama de la misma forma. Estos datagramas, este paquete tiene su cabecera de 20, una cabecera que creo que, si no me equivoco, la 20 bits es la cabecera, la reserva de la cabecera. Esta cabecera de IP versión 4 nos permite poder trabajar de forma más rápida, más eficiente. Voy a sacar una captura, a ver, voy a buscar en internet. Versión 4. Para que veamos a lujo de detalle. Para que entre. Acá está. La versión IP versión 6, IP versión 4, tipo de servicio, longitud, su identificación, time to live, cuántos saltos va a dar en cada router, eso significa tiempo de vida, los hops, los saltos, el protocolo, la cabecera de desplazamiento de fragmentos, se puede desfragmentar en la capa de versión, en IP versión 4. El desfragmentamiento depende de la ventana disponible. Y acá podemos ver la dirección de origen y destino. Esa sería la cabecera que vamos a estar trabajando el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que sean que aclare, para que siga una retroalimentación entre ambos y se pueda hacer de mejor explicación. Cabe recalcar que la fragmentación y el reensamblaje en la capa 3 no es la misma que se realiza en capa 4 en cuanto al protocolo TCP. Es diferente, es dependiendo de la máxima unidad de transmisión. Esto para los diferentes tipos de enlaces, ¿no? Dependiendo del router, si no me equivoco, eh, puede el datagrama puede fragmentarse en una red. Mientras si hay redes más pequeñas, se tiene que de alguna forma, digamos, adecuar e ir desfragmentándose. Eso tal vez lo podemos anotar como un dato importante. MTU, diferentes tipos de enlace, claro. La fragmentación dependiendo del MTU, si no me equivoco era máximo. Transmit. Esta máxima transmisión se mide en bytes. La cabecera TCP como tal, perdón, la cabecera IP como tal reserva 20 bits en la cabecera IP. Lo demás serían datos. 32 creo que es lo máximo, no recuerdo por qué, era 20 si no me equivoco. Voy a buscar en un momento. Así es 20. Aquí tengo otra imagen.
Eso no sé por qué nos dice 32. Es lo mismo, ¿no? La longitud, tipo de servicio, total de longitud, identificación, las banderas, eh, la compensación del fragmento. Cuando se fragmenta hay una compensación, ese es el offset. Time to live, el tiempo de saltos. Eso se ve con un tracer root en sus consolas, ya sea en Linux o en Windows, o en Mac. El protocolo, el header checksum. Como les dije, hay un checksum en cada capa, ¿no? No solo en la capa 4, como veíamos con el protocolo TCP, hay en la capa 3, hay en la capa de enlace inclusive. El source, la dirección de IP de fuente, la dirección IP destino. Las opciones y un PADI, es el borde del PADI, bueno, es como un margen, la verdad es su traducción literal, pero no recuerdo para qué era este campo. Bajo todas estas, todo esto es como funciona en capa 3 el direccionamiento. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta, algo que acotar, algo que decir. Bueno, continuando, vamos a volver a hablar de lo que llevamos hace unas 5 clases sobre la IP. ¿Qué era la IP? Es un direccionamiento, es una dirección. Esta dirección nos permite trabajar eh, y conectarnos, ¿no? IP. Funcionamiento IP versión 4. La IP es un número, primeramente es un protocolo de capa 3, pero la IP como tal es un número que puede ser representado de forma decimal y de forma binaria comúnmente. Este protocolo, digamos, vamos a dibujarlo acá, digamos, puede ser 192, 168, 0.3, digamos. ¿Qué es lo que primero, qué es lo que notamos, no primero? Ahorita lo vamos a ver. Este es un número decimal conformado por 4 octetos. 4 octetos de bits. Esto se lo va a ver en un momento al hacer su transformación a binario. 192 lo voy a transformar con mi calculadora de forma directa. Un momentito y lo transformo. 192. Es, es esto, el primer octeto 192. 168 es esto, 168 es 0, es obviamente todo 0. Es lo mismo, ¿no? Básicamente. Es la misma dirección IP, solo que están representadas en sistemas numéricos diferentes. El sistema numérico primero es en decimal, el que normalmente trabajamos, y el de abajo es su conversión directa en sistema binario. Es la misma dirección IP, es lo mismo. ¿Por qué le decimos octetos? Porque acá hay 8 bits, como se puede ver. 3, cada espacio numérico es un bit. Son 8 bits
y hacen un byte, digamos. Cada uno representa un octeto. Son 4 octetos. Ahora, ¿cómo trabajamos en el direccionamiento IP versión 4? Como lo expliqué en la clase, pues, bueno, hace muchas clases, se divide en dos. Se divide en lo que es los bits que están destinados para lo que es la red y los bits que están destinados para lo que es los hosts. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de todas estas características, de cómo es? ¿Cómo sabemos cuáles son los bits destinados a la red y cómo sabemos cuáles son los bits destinados al host? Hay en los RFS, no recuerdo en cuál exactamente, se declara una distribución por clases en la cual nosotros tenemos un rango ya definido, ¿no? Por convenio, que son 5 clases, si no más recuerdo, pero las 3 son las primeras que utilizamos. Son las IPs de clase A, las de clase B y las de clase C. Este direccionamiento, esta jerarquización, se los establece para poder distribuir en tamaños, en tipos de tamaños de segmentación, para una distribución, para un diseño de una arquitectura de red. ¿Qué quiero decir con esto? Que la clase A está destinada para tener muchas computadoras. En la clase B, bueno, es un nivel intermedio. Y en la clase C es un número de host más pequeño. En un momento les voy a dar exactamente. El primer octeto de clase A está comprendido en lo que es de 0 a 127. En el primer octeto. El segundo octeto comprende de lo que es 128. El número que le sigue hasta 191. Y de la clase C. Perdón. Bueno, ya 192 hasta 223. Este rango de números comprenden lo que es el primer octeto. Esto ya está por convenio en un RFS, en un Request for Comment, que les mencioné que es como la documentación de la Internet. Y como se puede dar cuenta para este ejemplo, está entre el 192, que ya pertenece directamente, nos podemos dar cuenta a clase C. Ahora, ¿cuál es el objetivo de dividirnos en clases? ¿Cuál es el objetivo de hacer todo este tipo de sistematización? ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, el primer objetivo, como se los dije, es diferenciar un segmento de otro. La clase A está orientada para tener mayor cantidad de computadoras de host. Se puede decir que para empresas que tienen muchos dispositivos finales. Y la clase B, bueno, es un número intermedio, pero también es muy grande de dispositivos que se puede tener en esta clase. Y la clase C, bueno, es la más pequeña que solo aprovecha lo que es el último octeto. ¿Y cómo nos damos cuenta? Primero nos damos cuenta con el primer octeto, si está en los rangos. Y si no especifica es donde entra la máscara. Acá, por lógica, si no nos dan la máscara, podríamos automáticamente tomar como máscara a máscara que pertenece a la clase C por defecto. Estas clases también tienen
su máscara ya predefinida, ¿no? Con su categorización. Esto lo voy a bajar un poco más acá. La máscara de esta clase, por ejemplo, es 255.000. Todo esto para la clase A. La de clase B es 255.255.00. Y la de la C, bueno, la que ya pusimos más arriba en el ejemplo, ¿no? 255, 255. Esta es la distribución que tenemos por convención en la documentación. Aquí me falta, perdón. Eso es lo que tenemos, como les digo, por documentación, lo que se ha predefinido. Pero tiene a lo largo del tiempo, y evidentemente por la explosión y el crecimiento de la digitalización, todo el mundo ya se conectaba a Internet. Y según historia, bueno, en una época, si no más recuerdo, por el 90, 85, ya existía el problema de esta versión de IPs. Se está agotando las IPs porque lo que se tenía como convenio, lo que se tenía como miras a futuro era que estas IPs abarquen todo el mundo y no sean repetidas las IPs, que sea como un número identificatorio, un ID único para cada usuario. Pero obviamente por la explosión demográfica y el crecimiento exponencial y muy abrumador que tuvo el planeta entero en cuanto a población, y no solo eso, ¿no? Esto llevando al boom de la globalización y la digitalización, ya no cabía, ya no abastecían las IPs. Nosotros, bueno, no nosotros, los informáticos, ingenieros de esa época ya empezaron a brindar soluciones sobre la marcha porque ya estaba implementado IPv4 4. Saltar a IPv6 no era viable. Y es donde entra el término y lo que llevamos más antes, ¿no? De lo que es la IP pública y privada. Tal vez es algo que no se entiende, un poco abstracto, pero entra para solucionar esto, ¿no? IP privada. Estos dos nos llevan a las IPs. Las IPs privadas es un rango que también entra en un RFS luego, donde podemos nosotros segmentizar, y como en el futuro lo vamos a llevar, subnetear nuestras redes de forma privada. No es un proceso que necesariamente lo tienen que ver, ¿no? Todo el mundo. Simplemente es de forma privada y estos IPs se repiten. Por ejemplo, el ejemplo de esta IP es privada. Un momentito, no encuentro mi mouse. Y si algunos ven en sus PCs, tal vez tengan mi misma IP. Y en los ejercicios y en la forma lógica que vamos a ver en lo que es el enrutamiento y la capa de red, obviamente puede trabajar bajo los mismos protocolos, bajo la misma lógica que tiene. Y también, además, obviamente, de la misma forma van a trabajar las IP públicas. En cuanto a las ICPs, la parte de segmentización lo trabajan de la misma forma. Esta parte tiene que quedar de alguna forma, digamos, clara. Es la parte esencial que entiendan. Cada octeto, cada byte es representado de esta forma. Ahora, dijimos que en el direccionamiento IB versión 4, los bits, por si acaso esto es un byte, no es un bit. Esto, todo esto es un byte, un octeto byte. Y un número sueltito
es un bit, por si acaso. Estos bytes u octetos son los que nos sirven para representar, para dividir en potencia de 8 para un mejor trabajo. Ahora los bits se dividen en dos. Cada numerito, cada bit, se divide en lo que son los bits de red y los bits de host. Como podemos ver según la máscara, esto nos indica los bits que están ocupando la capa de red. Acá podemos ver que 3 octetos, 3 bytes, son destinados a lo que es el host y este octeto está destinado a lo que son la red. Se divide en dos. Acá lo vamos a hacer con rojo. Bueno, otro ejemplo vamos a traer. Digamos la IP 176.10.0.1. A simple vista está en el rango de clase B. ¿Qué quiere decir? Que su máscara es 255, 255. Que los primeros dos octetos, 176 y 10, están destinados a lo que es la capa de red. Esto lo vamos a poner así. Esta es la red. Y estos otros dos octetos o 2 bytes están destinados a lo que son los hosts. ¿Cómo me he guiado esto? ¿Cómo lo he dividido? Porque lo primero que tenemos que hacer es dividirlo en la capa por la jerarquización, por la clase B. 176, el primer octeto, está en qué agrupación de números. En la segunda, es clase B. Por lo tanto, su máscara es 255, 255, 00. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta de esta parte. Es muy importante. Bueno, es en realidad una de las partes más importantes de la materia como tal, el enrutamiento. Si alguien tiene alguna duda o pregunta o algo que no ha quedado muy claro, sería ideal para que sus compañeros también puedan comprender de mejor forma. Yo sé que ya han llevado esto varias veces, pero es importante comprender y que se pueda quedar claro, ¿no?, para los ejercicios futuros, porque de forma práctica luego van a hacer lo que es la arquitectura de redes, en donde van a tener que ustedes desarrollar ya un segmento, un pool de direcciones para unas computadoras, para que puedan conectarse mediante un router a otras computadoras. Y si estos términos o esta parte no ha quedado clara, van a tener vacíos y no van a poder, o sea, no se va a poder hacer el diseño de la red. Bueno, eh, ahora a lo largo del tiempo también, aparte del agotamiento de las IPs versión 4 y de la solución momentánea que eran las IPs privadas y públicas, que hasta ahora ya siguen en utilidad porque ha sido un buen parche, digamos, una buena solución. También ha habido otros, de alguna forma se pueden decir, eh, como problemas que ha acarreado lo que es esta jerarquización. No era viable para la implementación en las empresas, más que todo, no era consistente. Y aquí entra la parte de lo que es el subneteo también, que luego se usa para, de alguna forma, coadyuvar esta parte y ayudar. Estas clases, como pueden ver, nos daban un número único de hosts y de capa de red. Era totalmente, no era flexible.
En tal sentido, nosotros, la forma de trabajar era... Ah, perdón, no puedo. Aquí otra vez. Nos daba por defecto la cantidad de host y la cantidad de red que íbamos a tener. El número de host, voy a buscar un momentito. La clase A nos daba 16.387.64 hosts. Imagínense este número. La clase B nos daba 64.516 y la clase C 250. Como pueden ver, son números totalmente grandes y hay una diferencia, una brecha muy grande entre cada uno de ellos. En la clase A, tener 16.387.64, a diferencia de la clase B de 64.516, era abismal, es grande. ¿Y esto qué problemas nos trae? Digamos, esto es para una empresa normal en Bolivia, ¿no? En el mundo, digamos, una pequeña, a nivel mundial. Pero si quieres tener una empresa relativamente mm, no tan grande como para irse a clase B, digamos que, digamos que yo soy el dueño o tengo una empresa y necesito, qué sé yo, 5.000 computadoras. Si tengo, por decir, 4.000 empleados en todo el país. En la clase C obviamente no entro en la clase C. Tengo que ir a, tengo que hacer en mi empresa, tengo que subnetear o tengo que hacer una subdivisión del segmento que me presta Entel, que es la IP pública, para 5.000, pero no puedo usar la clase C, porque no cabe. Y usar la clase B, obviamente es la respuesta correcta, pero si hacemos una resta, es 64.516 menos 5.000, desperdicio más de 59.000 IPs. Es algo, de alguna forma se puede decir ilógico. No puedo darme el lujo de desperdiciar tantas IPs. Es por eso que es uno de los problemas, ¿no?, que acarrea esta jerarquización temprana que se dio. Y bueno, en clase A, tener tantos hosts es medio difícil, no imposible, ni las empresas más grandes, bueno, tal vez algunas tengan esa cantidad o puedan abastecer, qué sé yo, 15.000, 10.000 dispositivos. Es un poco complicado, pero en, en la población común y en las empresas, digamos, comunes es un poco complicado. Y a esto, en este sentido, nace lo que es el subneteo. El subneteo de a medida se puede decir, el subneteo para poder nosotros de alguna forma distribuir mejor nuestras redes y no desperdiciar tantas IPs. ¿Bajo qué criterios hacemos esto? Bueno, dependiendo. Existen varios, bueno, dos tipos de subneteo que vamos a llevar. Es el subneteo por redes, antiguo, ¿no? Este subneteo, digamos, nos contrata una empresa, qué sé yo, Banco Fie o Banco Proden, qué sé yo, nos dice, quiero que dividas mi segmento que me dio Entel en tres redes. Una red del Alto, una red de La Paz y una red de Cochabamba, por decirles. Eso, los divide entre tres subredes. Eh, la metodología y la forma de trabajo en cuanto al subneteo luego lo vamos a ver a detalle. Es el antiguo, digamos.
Subneteo actual, el real, ¿no? No el actual, el que más se utiliza, el subneteo variable. Ya no es por redes, sino es por requerimiento, por host. Por decirles, yo estoy trabajando ahora en el banco Visa. El banco Visa ya no le interesa tener tres subredes porque sabe que paga más, sabe que es más ilógico desperdiciar tantas IPs en dividir tres redes. Él quiere dividirme por host. Me dice, yo quiero una subred de 200 hosts, que es en La Paz. En el Alto quiero unas de 50 y en Cochabamba quiero una de 35, 30. Ya no entran las redes, como en el otro me dijeron, en tres subredes. Acá igual son en tres, pero cada subred es para una determinada cantidad de hosts. ¿Esto para qué? Con el fin de no desperdiciar tantos hosts que nos da, ¿no? En cambio, en este sí hay un desperdicio amplio. Ese es un eteo, lo vamos a llevar a detalle. No sé si lo llevaron los compañeros del paralelo A. Desconozco esa parte. No sé si entrará a su examen tampoco esa parte. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta esta parte. O algo que comentar, ¿no? Algo que tal vez no haya quedado muy claro. No sé si algún compañero o alguien. Bueno, también cabe recalcar que una IP tiene también otra anotación, eso lo olvidé mencionar en la parte anterior. Digamos, era 192. Dijimos que su máscara era. Vamos a poner toda su máscara 255.255.00. Ah, no, perdón. Es desde clase C, 0. Tiene una anotación más que se puede poner de esta forma, que es barra 24. ¿De dónde sale esta barra 24? Básicamente es contando el número de bits que tiene la máscara. Acá es un octeto de 8 bits, hay 8. Acá hay otros 8, acá hay otros 8. 8 más 8, 16 más 10 más 8, 24. Es la notación CIDR, si no me equivoco. Es lo mismo, ¿no? Es para identificar el número de máscara, pero es otro tipo de notación. No sé si algún compañero acá tenga alguna duda, algo que acotar, algo previo al examen tal vez. Bueno, también recordar que los compañeros del paralelo A, la siguiente semana a modo de repaso va a hacer el examen de forma presencial ya, el segundo examen. Y bueno, eso sería en cuanto al paralelo. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Esta parte ya tal vez ya lo vieron con el mismo docente. Estamos un poco redundando, pero si tuvieran dudas sería estupendo. Bueno, vamos a seguir explicando entonces uno por uno las IPs. A ver, clase por clase para que se pueda entender y también lo que es las subredes a modo de previo. Todo este óvalo es una red que tenemos. Digamos, somos el banco FIE. Son esta IP. Esa es nuestra IP del banco FIE.
digamos que puede ser barra 24, no hay ningún problema en ese sentido. Por categorización es clase B, sería barra 16, pero nos están diciendo que es barra 24. Podría ser, no hay ningún problema en eso. ¿Qué es el objetivo? Tenemos muchas computadoras dentro, ¿no? Pero tenemos diferentes departamentos o distribuciones, como en conjuntos. Digamos, estos son los empleados cajeros. Y qué sé yo, administrativos. Esta IP tenemos que dividir en un rango, cosa que la comunicación solo sea en tres subredes, ya sea por el método de subneteo por redes, no el antiguo que le decía, dividirlo en tres subredes, o por el método de subneteo de variable, que es por host. Eso es el subneteo. Agrupar, simplemente diferenciar bajo un mismo rango de IPs, que es del banco FIE, que nos lo da el ICP, nosotros podamos dividirlo en nuestra propia empresa en otra subred. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Uno, por seguridad. Cosa de que, digamos, los administrativos no vean lo que hacen los cajeros, ¿no? Ni viceversa, etcétera. Número dos, por eficiencia. Cuando un router tiene mucho tráfico, es menos eficiente y menos, de alguna forma, digamos, una ralentización entre la comunicación de todos estos dispositivos. Es por esos tipos de fines. Y uno para una mejor organización y jerarquización, ¿no? De alguna forma para que esté más ordenado, para que pueda haber un mejor tráfico. Es por eso que existe el subneteo. Aparte de solventar los problemas que antes se mencionó de el escaseamiento de direcciones IP versión 4. Las, al subnetear esto, las máscaras de acá adentro van a ser variables. Ya no va a ser barra 24, van a ser barra 25, barra 26, barra 26, digamos, igual, dependiendo de la cantidad de hosts que se quiera. Todo esto para tener una mejor eficiencia y desarrollo de la arquitectura de red. Ahora, en cuanto a... Bueno, esta es la parte de bloques, ¿no? Es cómo dividir, cómo subnetear, cómo hacer un bloque, un segmento de las direcciones que ustedes poseen para poder dar un mejor trabajo en la red. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta esta parte. Bueno, básicamente ya hemos concluido la primera parte de la capa de red. No sé si alguien del paralelo o la CUD está acá. Tal vez tenga alguna duda de su práctica o pueda decir hasta qué parte han avanzado. La verdad, desconozco hasta qué tema están y hasta qué tema va a ser el examen. Y también a los compañeros presentes, por favor, si pueden dejar su carnet y su nombre, sería ideal en la barra de comentarios. Otra parte importante también de rescatar es el nateo que existe. Esto tal vez igual, no sé si lo habrán visto. Un router. Este router tiene una información que viene de sus IPs privadas, que son su celular, su TV, todos los que están en su casa. De este lado, ¿no? Del lado izquierdo, como entrada. Y para salir al exterior, tiene que tener ya la IP pública. Esa transacción, este cambio, es lo que se llama en la cabra de NAT con lo que es el nateo. El nateo se encarga de traducir las IPs privadas dentro de nuestra red local a redes a nuestras IPs
externas. Es una traducción, es un cambio. Hay 4 tipos de nateo. Todos los datagramas, todos los paquetes que están en la misma red local salen bajo una misma IP. Básicamente es eso. Esta implementación, esto ya se lleva, bueno, de forma más avanzada en Cisco SSNA, si no me equivoco. Y básicamente es la traducción. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esta parte, algo que decir. Eh, Voy a darles 2 minutos, si tienen algo que decir y algo que resolver. Sí, claro, el compañero, me puedes pasar el ejercicio y lo vamos a ver, a resolver. Esto para que podamos, bueno, puedan entender los demás compañeros. No sé si puedes pasarme al WhatsApp. Ya, usted va a recibir el siguiente bloque de direcciones y tiene que dividir. Ya, ¿estás con el paralelo del licenciado Blacuto o del licenciado Gallardo? Ya, esto va a entrar en el examen también antes de esto. Ya, estupendo, gracias. Bueno, eso desconocí, pensaba que era un tema muy adelantado. Los muchachos del paralelo B creo que ni siquiera vieron esta parte. Lo voy a resolver en el Excel para hacerlo de forma más dinámica y más rápida. ¿Qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta del ejercicio que nos pasó el compañero? Como les dije, ya nos dio un bloque. Somos el bloque 204, 0. Nos dice la máscara también, barra 24. ¿Qué nos quiere decir que es barra 24? Que está en la categoría C. ¿Qué quiere decir esto? Que nos da para 255 hosts. Pero el requerimiento de la empresa o el requerimiento del ejercicio, como quieran llamarlo, nos dice que lo dividamos en subredes. Para hacer la división de subredes, bueno, esta parte es un poco nueva, ¿no? No sé si lo habrán llevado los compañeros del paralelo B. Voy a intentar explicar minuciosa y detalladamente. Nos dice que lo dividamos en 3 redes. Acá lo vamos a hacer. La red A tiene 14 hosts. La red B tiene 28. La red C tiene 2. La red D va a tener 7. Y la red E 28. Es lo mismo que les mostré en el Paint, ¿no? Nos dio un bloque grande, el universo, como se puede decir, en conjuntos, y quiere que lo dividamos en 5 subconjuntos, bajo esta misma dirección.
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es ordenar. Ordenar por mayor a menor, de forma ascendente o descendente, pero no ascendente. Eh, la red B va a ser la primera, que tiene 28. ¿No? Red B, que tiene 28. La red E. La red E. Ay, perdón. También 28. La red A, que tiene 14. La red D, que tiene 7. Finalmente la red C, que tiene 2. Este ordenamiento es necesario, cuidado que se olviden, ojo, es muy importante. Y lo que se llama lo que estamos haciendo es el subneteo BLSM, por si acaso. Variable length, subnet mask, longitud de máscara variable. Entonces vamos a dibujar un cuadrado, un pequeño ¿cuál es la pregunta de ejercicio? Bueno, lo voy a submeter de forma directa. Determina la dirección de red para cada subred en formato ABCD, o sea, en el formato CIDR. Para cada una de ellas el rango de IPs asignables. Ya, nos dice cuántos hosts va a haber en cada subred. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Acá vamos a poner los hosts. Acá vamos a poner la IP de red. O IP dirección. De la subred, ¿no? Acabo de recalcar. Su máscara. La primera IP asignable, ¿no? El primer host. La última IP, digamos. El broadcast. Y bueno, eso sería básicamente para comenzar. Estoy copiando los hosts, ¿no? En forma ordenada, como ya lo pusimos. La red B va primero, la red C. En la primera dirección que tomamos es obviamente la primera dirección que nos dan como parte del ejercicio. Esa sería la primera dirección. Pero ya no va a ser la máscara 24, porque al ser máscara 24, el, por definición sabemos que la máscara 24 es para poder almacenar o poder tener 254 hosts. Pero nosotros nos dijeron 28. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Acá es donde entra el subneteo. Tenemos que sacar un número cercano que nos dé la cantidad de hosts posibles. Voy a sacar la calculadora por si acaso. Digamos 2 a la 5, elevado a la 5. 2 elevado a 5 es 32. ¿Cubrimos la cantidad de 28? Sí. 2 elevado a la 4 es 16. Nos hemos bajado. Vale decir que es 2 a la 5. 2 elevado a la 5. Por si acaso estas fórmulas nomás. Es igual. Bueno, tiene que ser mayor igual. El más cercano a 28. Y 2 a la 5 es 32. Es el más cercano. 2 a la 6 ya nos pasamos demasiado. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de prestarme los bits de la parte
host, ¿no? Acá los 3 primeros octetos son, son usados para la red, pero vamos a utilizar todavía el cuarto octeto más, prestándonos 4 bits. Ahorita la máscara es 255, 255, 255, 0. Y en decimal sería, lo vamos a poner así. Y acá es 0, ¿no? Son 8 ceros, pero nos vamos a prestar 5. Eh, y esto lo vamos a añadir a la capa, a la parte de los bits, ¿no? Para poder utilizar esta cantidad de hosts. Entonces sería 5 ceros, donde nos moveríamos directamente con, ya no serían 24, sino serían 29 bits de la máscara en esta parte. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta esta parte, o si es, bueno, sé que es un poco nuevo, pero es la mejor forma de... Ahora, posterior a esto, la primera IP obviamente es la siguiente. La última es el salto. El salto lo definimos acá. Este número hay que hacer su conversión a decimal. Un momento. Lo voy a realizar de forma directa en mi calculadora. Solo es una conversión. Si alguien lo tiene, me dice para hacerlo más rápido, por favor. Ya. Hacia aquí, esta parte me confundí aquí. Acá estaba 0, ¿no ve? En la longitud LSM es 2 elevado a 5. 5 es la cantidad de bits de host de ceros, no de unos. Le puse de unos hace rato. Entonces sería 1, 2, 3 y 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Entonces sería 24 más 3, 27. Eso es lo que no me estaba cuadrando. Ahora sí. Ahora el salto es dependiendo a su máscara, ¿no? Esto es 255, 255, 255. Y la primera máscara es barra 27, 224. Esto quiere decir que el salto es 255 o 256 menos esto. Ese es el salto.
que esto es igual a, si tienes 256 menos 224 es igual a 32. Cada 32 es el salto. Y si no, esto nos indica que el siguiente salto es en 204.15.5.32. El broadcast es el uno antes, ¿no? Es 204.15.5.31. Y la última IP asignable es uno antes que el broadcast, 204.15.5.30. No sé si alguien tiene alguna duda o algo. Esta parte es un poco tal vez novedosa para la mayoría. No sé si alguien tiene algo que complementar, que decir. Me pueden cortar con cualquier momento. El siguiente subneteo es para 28. Es lo mismo. Entonces va a ser para, lo mismo 2 elevado a 5, 28 barra 27. Sí, barra 27. La primera IP es 204.15.5.33. El salto es cada 32. 32 más 32, 64. 204.15.5.64. El broadcast va a ser 204.15.5.63. Ay, perdón. 204. Y la última IP es una anterior, ¿no? 204.15. Ahora, la siguiente red, la red A, ya no nos pide 28, nos pide 24. 14 diré, no 24. Vamos a intentar con 2 elevado a la 4, que tiene que ser mayor o igual a 14. 2 elevado a 4 es 16. Cubrimos. Podemos cubrir con 2 elevado a la 4. Entonces sería 4 bits destinados a lo que es bits destinados a lo que es la red, ¿no? Acá eran 5, era 8 menos 5, 3, pero acá es 8 menos 4, 4. Acá ya no serían 3 unos, serían 4 unos, 4 ceros. Estos 3 unos los sumamos, ¿no? Ya eran 16, pero lo vamos a sumar 4. Perdón, 24 más 4, 28. De esta forma sacamos la nueva máscara para esta siguiente subred. Ahora, la primera IP es básicamente lo mismo. Y el salto es la variación. Este número ya no va a ser 224, va a ser 240. Acá 240 y va a ser 256 menos 240, que es igual a 16. Cerca de 16. Entonces 64 más 16 es 80. 204, 15, 5, 80. El siguiente salto para la siguiente subred. La última IP es 204.15.5. Acá sería 78.
Y este va a ser 79. Ahora, para 7 bits, para 7 hosts, 2 a la 3 es 8. Es el número más adecuado para, para poder permitirnos cubrir esta cantidad de hosts, pero hay un pequeño inconveniente, no sé si se puede decir inconveniente. Acá no lo he tomado en cuenta, no se los mencioné. En el ejercicio yo creo que sí. Lo, cada subred tiene que tener dos más de lo que les dan, más dos. Igual, o sea, más dos, cada uno más dos, excepto el último, no es necesario cuando es una subred de dos. Esta es la red de enlace, subred de enlace. Luego lo vamos a ver al diseñar una arquitectura de red. Acá ya serían 30. ¿Por qué? Porque en realidad se suman 3, no 2, pero para el ejercicio van a ser 2 simplemente. Uno es el cable Ethernet y otro es la dirección en el router para hacer la interfaz. Acá nos va a salir 8, solo nos va a sobrar una IP. Esta IP se va a asignar a la subred, pero ya no vamos a tener otra disponible. Entonces vamos a volver a utilizar 2 a la 4. Ya no 2 a la 3. No abastece, a menos que fueran 6 o 5 hosts. Va a ser la misma máscara. ¿Me dejo entender esta parte o tienen alguna duda? Básicamente a la cantidad de hosts 28, 14, 7, 2 le suman 2, excepto al 2, a la red C, porque la red C, una red de 2 hosts es especial, es para la red de enlace, para los routers. Eso lo vamos a ver a futuro, pero para las demás, a partir de 3 se le suma 2, porque esas IP son necesarias para trabajar. Ya, bueno, la primera IP es 204.15.5.81. Y el salto ya no va a ser bueno, el salto va a seguir siendo de 16. Entonces esto sería 96. Esto va a ser barra 30. Ay, perdón. En los enlaces de capa 2, digo de 2 hosts, siempre es barra 30. Y se somete al final. En un momento lo vamos a ver a detalle. Eh, la última IP, el broadcast, es 204.15.5.95. Y este es un anterior al broadcast. Eh, y como son directamente, ya son 4 hosts, la primera IP va a ser 204.15.5.97. La última es la siguiente, 204.15.5.98. Y la siguiente es 204.99. No se le suma 2. Eso sería la respuesta a la pregunta, ¿no? Ahora, determina la dirección de red para las subredes. Estas son las direcciones para cada subred. IP dirección. La primera subred tiene 200, es la subdirección es 204.15.5.5.0. La otra es 215.5.32, 205, 204.15.5.64 y así. Determina la dirección de red para las subredes en formato y cada una de ellas del rango de IP asignables. ¿Cómo sacamos los hosts? Bueno, el número de hosts es por la cantidad de ceros que nos queda, ¿no? Al costado. En el primero son 5, 2 a la 5 es 32, menos 2 es 30.
Acá vamos a poner número de host. Los bits que sobran de host son 5. Era este. Cada uno representa la potencia. 2 elevado a 5 es 32. Pero les dije que aquí sumábamos 2. Aquí tenemos que restar esos 2. Menos 2, 32 menos 2 es 30. Tenemos 30 hosts. ¿Cubrimos los 28? Sí. Acá 30 hosts igual. Acá. Ya no son 2 a la 5, es 2 a la 4. 2 a la 4 es 16. Menos 2 hosts que vamos a restar por este es 14. Acá 14. Y acá el número de hosts es 2, obviamente. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta esta parte. Sé que es algo nuevo. Tal vez tengan dudas, más dudas, pero con gusto los resolvemos. Si tienen otras dudas o tienen alguna pregunta de cómo resolví el ejercicio. Eso sería en cuanto a la parte de subredes. Esto es subneteo BLSM. Variable length subnet mask. Máscara de longitud variable. Seguramente un ejercicio de estos va a entrar en el examen. Es un hecho. Yo pensaba que no lo llevaron. Si lo llevaran es fija que va a entrar. Y si alguien tiene alguna pregunta, algo que desee aclarar, es el momento. Bueno, si no tienen nada más que decir, esa sería la clase de hoy. Si tienen alguna otra duda, con gusto lo resolvemos. Si no, pueden retirarse y voy a mandar un cuestionario para los del paralelo A para el día que deseen dar el examen. Bueno, voy a dar unas posibles opciones para poder ir a aulas. Seguramente serán 10 a 15 personas los que den el examen, así que voy a mandarlo entre el día de hoy y el fin de semana. Seguramente va a ser la siguiente semana el examen, el lunes o martes, miércoles a más tardar. O si quieren dar después de su examen también no hay ningún problema, eso vamos a verlo dependiendo del cuestionario. Eso sería todo, compañeros, que tengan buena noche. Si no tienen otra duda, pueden retirarse. No hay de qué, compañeros, hasta luego.